En julio de 1945 tuvo su gran oportunidad el I-400. Por fin salió a la misión Arashi. La misión a desarrollar era atacar la laguna de Ulithi. Esta laguna es donde se juntaban aproximadamente entre 400 y 800 barcos cada día para abastecer el esfuerzo bélico norteamericano. Para la misión se unió uno de sus hermanos, el I-401, aunque tomaron rutas diferentes. Aunque el viaje para el I-400 no estuvo exento de mala suerte y peligros. Se encontró con unas condiciones de tifón y poco después tuvo también un incendio a bordo que le obligó a salir a superficie y estuvo expuesto a la flota americana. Llegó a ver en el horizonte un convoy. Casi a mediados de agosto, su hermano el I-401 le envió un mensaje codificado. En este le citaba a unas 100 millas al sur de la isla Ponape, en las Carolinas. Pero un día después, inesperadamente, el día 15 de agosto, el emperador de Japón anunciaba la rendición por radio. Era el momento de izar la bandera de rendición. Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a continuar con una técnica específica. Si queréis ser los primeros en ver todos mis avances, no olvidéis buscarme en Instagram como Luigi1944. En el capítulo anterior habíamos hecho toda la obra viva del barco. Le habíamos dado algo de textura y ahora toca hacer toda la obra muerta, todas las estructuras de cubierta y aplicarle ese color gris cure que caracteriza al I-400. Para preservar todo el trabajo que ya llevo hecho, voy a utilizar cinta de enmascarar de Tamiya. Comenzaré cortando un trozo un poco más largo que la longitud del barco. Como la cinta es muy ancha, voy a ayudarme de una regla de metal para cortar tiras más finas. Dado que la cinta que estoy utilizando es de 18 milímetros, al rebajar ese ancho lo que hago es poder ajustarme mejor al contorno del barco. Es importante ser preciso y colocar la línea de flotación donde marca el fabricante. Lo bueno de las tiras es que puedes ajustarlas completamente a lo largo de todo el lateral del barco. Esto es importante a la hora de la precisión, puesto que tienes que mantener una línea recta a lo largo de todo el casco del buque. Colocar las tiras a babor y estribor requiere algo de precisión. Para que esto quede bien, tienes que asegurarte de que la línea en proa y en popa está completamente alineada. De lo contrario, al mirar el barco de frente, podrías encontrarte con que un lado está más alto o más bajo. Una vez que ya tenemos la línea de flotación completamente enmascarada, lo que vamos a hacer es enmascarar completamente el resto de la obra viva. Para evitar enganchones innecesarios cuando retiremos la máscara al final de todo el proceso de pintura, voy a pegarla unas cuantas veces y soltarla. Con la cinta de enmascarar que ya no agarra tanto, procuro aplicarla con cuidado para tapar todos los detalles y no dejar zonas por donde se pueda colar la pintura.
Una vez que ya tengo todo el casco completamente sellado, voy a revisar todas las piezas que tengo que pintar en color gris cure. Aquí podéis ver todas las piezas colocadas sobre un palito de presor, al que le he colocado un poco de cinta de doble cara para poder pegar todas las piezas y pintarlas cómodamente. La torre del buque la tengo cogida con unas pinzas de presión. Eso es porque como tengo que pintar el interior del tubo necesito muchísima más movilidad. Podéis apreciar todas las modificaciones que le he hecho, incluido escalerillas y fotograbados que le he colocado. Aunque el set de aviones ya está preparado para pintar, no lo voy a pintar en esta tanda, lo haré aparte. Esta maqueta la empecé aproximadamente en el 2009. Han pasado unos 14 años desde que la comencé. Al tener que quitarle la pintura y ha pasado tantísimo tiempo, he perdido algunas calcas, así que me toca reponer algunas de ellas. En concreto, los Inhumarus de la torre y el numeral del I-400. A pesar de todo esto, lo primero que voy a hacer es aplicar todos los efectos de color gris a todo el casco del buque, incluidos los mástiles y toda la torre. Aunque pensando en un poquito más adelante, he conseguido rebuscando en el archivo todo este conjunto de calcas para aviación japonesa. Me servirá también para el Inhumaru de la torre. Comenzando con la fase de pintura voy a utilizar XF24, gris oscuro de Tamiya. Esto me servirá tanto para el interior del tubo como para la primera capa general que le voy a dar a todo el buque. También aprovecharé para aplicar una capa general a todas las piezas que tengo colocadas en el palito. Ahora es cuando el enmascarado de la cubierta tiene que hacer bien su trabajo. No debería de colarse ni una hebra de pintura dentro, porque sin ningún miramiento voy a disparar pintura allá donde haya una parte que tenga que ir en color gris. Toda esta primera capa de pintura es bastante gruesa. La estoy tirando con muy poca disolución, es decir, aproximadamente un 50% de pintura y un 50% de disolvente X20A. El mayor inconveniente a la hora de pintar el tubo del hangar es que, como precisamente está montado, no lo puedo pintar de una forma cómoda. Me he tenido que fabricar una máscara con Plasticart. Internamente el hangar iba pintado por la parte superior de color blanco y por la parte inferior en gris oscuro. Esto lo separará la lámina de Plasticart, dado que ya está pintado en gris oscuro. Para sellar la parte inferior que ya está pintada, voy a utilizar un poco de papel higiénico. Para pintar la parte superior voy a utilizar blanco. Esta mezcla la voy a disparar bastante espesa, aproximadamente un 70% de blanco y un 30% de X20A. También lo usaré para pintar el interior de la compuerta estanca del tubo del hangar. Dada la precariedad de la máscara que lleva a lo largo de todo el tubo, es decir, el Plasticart, el disparar la mezcla de blanco
tan poco diluida debería de ser una cierta garantía de que no gotee hacia la parte inferior que ya está pintada. He de reconocer que inicialmente cuando hice esta máscara no tenía mucha fe en ella, pero ha funcionado a las mil maravillas. De vuelta en el casco vamos a seguir haciendo las mismas presombras que hicimos en la obra viva, con XF9 y XF1, la mezcla explosiva para generar una presombra. Con toda la paciencia seguiremos los paneles. Para la torre es exactamente el mismo trabajo, pero voy a añadir algunas sombras para generar algo de costillaje, no mucho, solo algo. Una vez terminado todo el sombreado, toca realzar el interior de todos los paneles. Para ello voy a utilizar blanco, aunque lo voy a aplicar de una forma bastante irregular, generando rizos, giros y líneas. Para la torre haré exactamente lo mismo, se trata de integrar todo el conjunto, aunque como le he hecho unas pequeñas marcas para el costillaje, voy a procurar mantenerlas. Para dar una diferencia tonal a todas las zonas que tienen desagües, voy a utilizar un amarillo pálido, el Wooden Tectan de Tamiya. Aunque sutil, me va a ayudar a integrar todas las manchas de óxido que hay alrededor de los desagües en un submarino. Este mismo proceso lo repito en todos los desagües a lo largo del casco, eso sí, marcándolos mucho más. Va a generar una buena decoloración en los costados del barco. Para unificar una vez más todos los colores voy a volver a utilizar X20A disolvente completamente puro, disparado a todos los rincones del barco. Esto lo homogeneizará. Para finalizar voy a utilizar una capa muy diluida de XF75, el color gris cure, aplicado a todo el barco y a toda la torre. Esto incluye todas las piezas que tenía también aparte. Una vez seco toca desenmascarar todo el barco y comprobar que el trabajo efectivamente ha merecido la pena. Uno de los pasos que más me gustan de cuando hago un barco es desenmascarar la cubierta. Es el paso justo antes de meterle todo el weathering al barco. Y además es la primera vez que lo puedo ver
completamente pintado y sin enmascarados. Para rematar el trabajo voy a aplicar barniz satinado. Esto lo unificará con el trabajo que ya llevo hecho. En el próximo capítulo le colocaré ya su línea de verdín y los óxidos, y posiblemente dejaré los aviones hechos. Espero veros aquí. Quiero dar las gracias a los colaboradores que hacen posible estos vídeos, la excepcional marca de figuras Ion Model y a los chicos del foro de Full Metal Modeling. Gracias, chicos. Gracias por ver este nuevo capítulo. No olvides suscribirte, tocar la campanita para mantenerte al día con tu canal de maqueteo, dejar tu like o comentar. Nos vemos en los próximos vídeos.